Listo, chicos, entonces vamos a empezar con la asesoría número 12, que es la segunda asesoría de neonatología. ¿Pueden ver mi PPT? Sí, sí se puede ver, María Jesús. Vamos a ver lo que es el balance hidroelectrolítico, que es un tema muy importante en neonatología, ya que, como sabemos, los recién nacidos tienen aún un deficiente sistema urinario, sistema renal, ¿no? Entonces, si lo sobrecargamos de líquidos, el bebé no va a poder procesarlos adecuadamente, ¿no? No va a poder hacer su diuresis adecuada si hay un exceso de líquidos. Por lo tanto, el exceso de agua es nocivo para la salud neonatal. Como vemos acá en esta imagen, vemos cómo el porcentaje de agua es mayor en los neonatos que cuando uno se va haciendo mayor, ¿no? En un feto el porcentaje de líquido que tenemos es alrededor del 90%. Y cuando uno va creciendo, este porcentaje de líquido corporal, de agua corporal, va disminuyendo, ¿no? Y en el recién nacido es un 80%. Tenemos acá que en un recién nacido, 78 a 80% del peso corporal es agua, con un predominio extracelular, alrededor del 50%. Tener en cuenta que este va a disminuir cuando uno cuando van pasando los días, ¿no? Acá vemos en este gráfico el peso corporal y el tiempo que va pasando desde el nacimiento. Vemos cómo al inicio el agua extracelular era alta, ¿no? Pero cómo va disminuyendo en picada después del nacimiento y cómo el agua intracelular va aumentando. Entonces, con esto vamos a ver que hay una disminución del líquido corporal en general. Por lo tanto, vemos que hay una disminución de peso de los recién nacidos en los primeros días de nacimiento, ¿no? Y esta reducción de peso a predominio de líquido va a ser aproximadamente el 5 al 10% del peso. Este debe disminuir alrededor del menor de 2% por día, ¿no? Si ya sobrepasa este porcentaje, ya estaríamos hablando de lo que es una deshidratación. También tener en cuenta que este porcentaje de peso al pasar de los días se va a recuperar, ¿no? Pero en los primeros 10 días vamos a ver esta pérdida de peso, que es a predominio de líquido. Bueno, para tener el balance hidroelectrolítico tenemos que hay lo que son los ingresos y los egresos, ¿no? Y eso, la suma de estos nos va a dar el balance hidroelectrolítico. Si este va a ser positivo, cuando hay mayor ingresos que egresos, y negativo cuando hay mayor egresos que ingresos, ¿no? Y bueno, también es importante conocer las pérdidas insensibles, ¿no? Porque esos son los que no vamos a poder medir así tan bien como los egresos como el líquido que toma o todo eso, ¿no? Pero siempre son importantes, ya que de esto va a depender el agua corporal de los neonatos principalmente. Estas pérdidas insensibles lo tenemos que tener en cuenta que son los egresos, ¿no? Tenemos los egresos medibles, que va a ser la orina, y entre otros, y las pérdidas insensibles. Estas pérdidas insensibles se va a componer de dos componentes principalmente. El 70% va a ser pérdidas insensibles mediante la piel y el otro 30% va a ser las pérdidas insensibles mediante la respiración. Porque mediante la piel también perdemos agua y contra la respiración también perdemos agua, ¿no? Esta pérdida insensible, los valores normales son de 40 a 50 mililitros kilogramos día, ¿no? Esto es un neonato a término. Y estas pérdidas insensibles tienen factores que los pueden hacer aumentar o disminuir. Entre los que los aumentan tenemos lesiones cutáneas, la hipertermia, lo que es aumento de la temperatura, ¿no? Que nos va a hacer aumentar la frecuencia cardíaca y también aumentar la temperatura de la piel. Y va a aumentar las pérdidas insensibles mediante la piel, ¿no? También ven acá el aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso es importante que los recién nacidos que tienen taquimia transitoria de recién nacido se debe medir adecuadamente esto, ya que mediante un aumento de la frecuencia respiratoria también hay un aumento de las pérdidas insensibles.
También tenemos que estas pérdidas insensibles pueden disminuir cuando se presenta una disminución de las corrientes de agua, cuando al bebé así como que lo forran en papel celofán para que estas pérdidas insensibles disminuyan, porque mediante la piel también pierden agua, ¿no? Entonces, si lo forran con papel celofán, va a disminuir estas pérdidas insensibles. También la incubadora de doble pared disminuye las pérdidas insensibles, la humidificación y la humidificación en ventilación mecánica. Y bueno, ¿cuál es la fórmula para hallar estas pérdidas insensibles? Esto va a depender si hay una disminución del peso o un aumento de peso. Si hay una disminución de peso, es ingresos menos egresos más disminución de peso. Y si hay un aumento de peso, es ingresos menos aumento de peso, ¿no? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hallamos esta pérdida insensible. Por ejemplo, acá tenemos un neonato de un día de vida con enfermedad de membrana hialina, que es una enfermedad respiratoria de neonatología, que está en cuna radiante y también tiene un respirador. Entonces tenemos un neonato de un día de vida. El peso al nacer fue de 1,4 kg, pero desciende a 1,320 kg. Entonces acá tenemos que ha habido una disminución de peso. Después, para el balance hidroelectrolítico nos dan los ingresos y los egresos. En cuanto a los ingresos, tenemos 75 cc kilogramo día, ¿no? Acá nos dan por kilogramo. Tenemos que hallar cuánto, de acuerdo al peso del neonato, cuánto ha sido su ingreso total. Y acá nos dan la orina 34 cc, que es el egreso, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a reemplazar. Acá tenemos, como ya mencioné antes, que ha habido un descenso del peso, ¿no? 1,400 menos 1,320 nos va a dar 80. Entonces tenemos 80, que ha sido la disminución del peso. Entonces, entre nuestras dos fórmulas, vemos cuál es la que dice disminución de peso, que es la de acá, ¿no? Es ingresos menos egresos, y acá nuestro ingreso es 75. Pero les dije que acá es por kilogramo día. Entonces debemos multiplicarlo por el peso del recién nacido. El peso del recién nacido al nacer fue 1,400. Entonces multiplicamos 75 por 1,4. Eso nos va a dar 105. Ese es el ingreso total de acuerdo al peso en un día. Y después de eso tenemos el egreso. El egreso es la orina, ¿no? Acá nos mencionan que es 34 cc. Eso nos dicen que es en total, ¿no? Entonces 105 menos 34 y después más 80, que es la disminución del peso del niño. Y esto nos va a dar 151. Pero tener en cuenta que este 151 es mililitros por kilogramo día. Porque hay veces en que no ponen esto y nos piden cuánto ha sido durante todo el día de acuerdo al peso, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es multiplicar estos 151 por 1,4 y eso les va a dar la pérdida insensible total, ¿no? Del día. No de acuerdo al kilogramo, sino en total. Por eso deben tener en cuenta si les dicen mililitros kilogramo día o si les dicen kilogramos solo día, ¿no? Mililitros día. ¿Hay alguna duda respecto a eso? ¿Algo que no les haya quedado claro? Parece que no. Entonces, acá tenemos un cuadrito que nos indica las pérdidas insensibles de agua en recién nacidos prematuros, porque es diferente tener un recién nacido prematuro en un recién nacido término, ¿no? Acá tenemos que cuando van siendo más prematuros, con menos peso al nacer, las pérdidas insensibles van a aumentar, ¿no? Y mientras van aumentando de peso, si es un prematuro que tiene mayor peso, estas pérdidas insensibles van disminuyendo. Entonces acá tenemos que un recién nacido prematuro, 150 a 1 kilogramo, tiene una pérdida insensible de 64 mililitros kilogramo día.
mientras que uno que ya pesa 2 a 3 kilos más o menos, hay una pérdida insensible de 20 mililitros kilogramo día, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Después acá tenemos otra fórmula que es la velocidad de infusión de la glucosa. Esto que nos va a permitir ver cuánto de glucosa, que es el volumen de dextrosa o la concentración de dextrosa, le vamos a tener que dar al niño, ¿no? Para mantener una adecuada glicemia. Normalmente esta velocidad de infusión de glucosa en recién nacidos a término es de 6 a 8 y en pretérmino es de 4 a 6. Esto se le da regularmente porque muchos de estos no van a tener muchos de estos en neonatología van a estar internados, pues, y no les van a dar leche materna, porque muchos de esos van a estar en cuidados intensivos o graves, ¿no? Entonces tienen que darle la velocidad de infusión de glucosa, le tienen que dar glucosa. Y también tener en cuenta que también se les da cuando presentan hipoglicemia, que es cuando presentan una glicemia menor a 47 miligramos de decilitro. Esta hipoglicemia se va corrigiendo con esta velocidad de infusión de glucosa. Y esta se va subiendo de 2 a 2, o sea, si está en 6, lo subes a 8, y si está en 8, lo subes a 10. Y esto de acuerdo lo vamos midiendo, ¿no? Con la glicemia que nos va a dar en sangre. Ya, bueno. Y esta velocidad de infusión de glucosa tenemos esta fórmula, que es el volumen de dextrosa, cc kilogramo día, por la concentración de dextrosa entre 144. Por ejemplo, si queremos una velocidad de infusión de glucosa de 6, reemplazamos acá 6 y queremos saber cuánto de volumen debemos darle, ¿no? Entonces el volumen de dextrosa sería nuestro X. Y la concentración de dextrosa es de acuerdo a lo que tengamos, ¿no? Entonces acá tendremos el valor de la concentración de dextrosa que queramos darle entre 144. Entonces vamos reemplazando nada más. Normalmente lo que ya tenemos es la velocidad de infusión de glucosa, porque es lo que ya tenemos fijo, cuánto le queremos dar. Y lo que mayormente queremos saber es el volumen de dextrosa que debemos darle, ¿no? Para no superar nuestro balance electrolítico, no hacerlo muy positivo, muy negativo, ¿no? Acá tenemos algunos valores que debemos recordar. Por ejemplo, la orina, la diuréresis en los recién nacidos tiene que ser de 1 a 4 cc kilogramo hora. El sodio sérico debe ser de 135 a 145 miliequivalentes litro. El sodio en orina de 40 a 70. La densidad urinaria de 1010 a 1012. Y otros también dicen de 1004 a 1008. El pH de orina siempre es ácido, ¿no? De 4 a 5. Y la osmolaridad sérica de 270 a 286 milosmoles por litro de agua, ¿no? Eso tenerlo en cuenta siempre. Y eso nos va a ayudar para ver lo que es la oliguria, si hay una hipernatremia o una hiponatremia. Por ejemplo, la oliguria es cuando hay una diuresis menor de 1 cc kilogramo hora, ¿no? Eso nos quiere decir que el niño está deshidratado. También nos puede decir que hay una insuficiencia renal aguda o hay una agenesia renal, ¿no? También puede haber una insuficiencia renal perrenal o también en los primeros días también se puede dar por una enfermedad de membrana hialina o por el uso de CPAP, que ayuda en la respiración. También puede ser causado por una disminución de retorno venoso o por la creación de un tercer espacio, ¿no? Que el agua se acumula en un tercer espacio y por lo tanto hay oliguria y deshidratación. También puede ser causado por un CIHAT, ¿no? En cambio, la poliuria, esto nos va a indicar una sobrehidratación, y esto nos puede estar causado por una ira de fase poliúrica, días ulteriores a fase diurética, también el uso de diuréticos y una diabetes insípida. ¿Y cuáles son las causas de exceso hídrico, ¿no? Cuando hay un aumento de esta agua? Cuando hay una insuficiencia renal aguda con anuria o oliguria, que no va a permitir que se pueda eliminar adecuadamente por el medio renal, ¿no? Entonces esta agua se va a mantener intravascular, ¿no? Y va a causar un exceso hídrico. También puede ser causado por un CIHAT
o por hiperaldosteronismo o una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Todo esto puede causar un exceso hídrico, ¿no? Después también tener en cuenta que no hay un balance hidroelectrolítico cuando debemos aumentar el agua. Cuando encontramos un sodio sérico mayor de 147, una hipernatremia, o cuando hay un menor peso, por ejemplo, cuando hay una pérdida mayor al 15% de peso al nacer, o hay una deshidratación sin oliguria o sin oliguria, ¿no? Y cuando debemos disminuir el agua en lo que es en nuestro balance hidroelectrolítico, cuando no hubo descenso de peso o hubo un aumento de este peso, como sabemos, en los primeros días hay un descenso del peso, ¿no? Como ya mencioné, de 5 a 10%. Pero si no hay este aumento de peso, nos indica que debemos disminuir el agua que le estamos dando al recién nacido. También si este recién nacido presenta edema, debemos disminuir el agua que se le da. Cuando hay un sodio sérico menor de 132, ya que esto puede pasar por dilución, ¿no? También cuando hay un volumen urinario mayor de 4.5 cc kilogramo al día, una poliuria, también debemos disminuir el, el agua que le estamos dando, debemos hacer un balance hidroelectrolítico negativo. También una insuficiencia renal aguda y una diabetes insípida. En este cuadrito de acá vemos cómo la orina se va habiendo cambios en esta orina de acuerdo cuando van pasando los días. Por ejemplo, en 0 a 2 días tenemos que el volumen de orina que se va de la diuresis es de 0 a 25, porque es una fase no diurética. Después de 1 a 5 días, la diuresis va a ser de 50 a 100, y esta es una fase diurética. Y mayor de 3 a 7 días, la diuresis va a ser de 50 cc kilogramo día, ¿no? Este ya va a estar en una etapa de homeostasis. Hay un balance de sodio y es importante que acá, acá se debe mantener, ¿no? Bueno, en cuanto al monitoreo del medio interno de nuestro balance hidroelectrolítico, debemos medir lo que son los electrolitos séricos y en orina debemos medir, cuantificar la orina, ¿no? La diuresis del día. También ver el peso del niño si está aumentando o disminuyendo de peso, la evolución clínica, ¿no? Si hay signos de deshidratación o no, si hay edemas, si hay signo de pliegue y entre otros. Este monitoreo del medio interno se hace de 6, 12 o 24 horas y se debe mantener una humedad mayor al 60%. Este monitoreo debe tener en cuenta el balance hidroelectrolítico, ¿no? Y también debemos medir lo que es la urea-creatinina para ver la función renal. Chicos, ¿alguna duda sobre esta parte? No. Entonces pasamos a lo que es la puericultura. Entonces, la puericultura es una ciencia que se ocupa de los cuidados de salud y el sano desarrollo del niño durante sus primeros años de vida, con el objetivo de asegurar las condiciones ideales para que la población infantil pueda tener un desarrollo y crecimiento saludable a nivel fisiológico, psicológico y social. Entonces, de acuerdo a esta puericultura, vamos a enseñarle a la madre, porque es la que se va a hacer cargo de recién nacido, cuáles son los cuidados que debe tener con este recién nacido para que éste pueda desarrollarse adecuadamente, ya sea tanto a nivel fisiológico, psicológico y social, ¿no? Y esta intervención va a ser de acuerdo al conocimiento de la madre, ¿no? Por ejemplo, si esta madre va a ser absolutamente autovalente, cuando tengamos una mujer con experiencia previa en la crianza, que se mueva de forma adecuada con el nacido y que sea emocionalmente estable. Esta madre, entonces la intervención va a ser mucho menor que en cambio sea una madre completamente dependiente. En el caso de absolutamente autovalente, lo que vamos a dar es darle información de rutina, para apoyo educativo solo en lo que ella necesite y en lo que observemos que sea necesario. Después tenemos en el caso de parcialmente autovalente, ¿no? Y ya van a necesitar mayor ayuda de expertos. En este caso lo que vamos a tener que darle es entregar información de rutina también, pero también se le debe dar el apoyo educativo necesario apoyando en las acciones que se requiera. Y cuando sería completamente dependiente, sería una madre primeriza, que no tenga apoyo, ¿no? Que no tenga conocimientos suficientes. Pues en el caso de esto, debemos realizar todas las
acciones que aseguran el bienestar del recién nacido. Debemos educar y adestrar en lo posible y buscar apoyo para el alta en algún familiar, ¿no? Bueno, en la puericultura debemos tener en cuenta las necesidades del recién nacido. Y para eso debemos tener en cuenta que en los sentidos, en el recién nacido, el gusto, el olfato y la audición se encuentran bien desarrollados al momento del nacimiento. Y en cuanto a la visión, esta está un poco menos desarrollada, pero ya puede fijar la mirada, detecta luz y oscuridad, pero no detecta colores. Lo que sí es importante es que el recién nacido es sensible a los estímulos táctiles. En cuanto al afecto, cuando el niño nace, afronta su primera separación, ¿no? Que es cuando sale de la placenta. También es importante que debemos vincular al padre en todas las actividades de cuidado del niño, ¿no? Porque durante este periodo es el periodo de adquisición de la confianza básica que va a tener el recién nacido. Entonces debemos indicar a los padres que debe haber manifestaciones amorosas táctiles, visuales y auditivas, ¿no? En cuanto a la alimentación, bueno, básicamente, como ya sabemos, es leche materna, ¿no? Como ya sabemos, hay varias posiciones para darle leche materna. Bueno, esta es la alimentación, bueno, básicamente darle leche materna, ¿no? Y ya sabemos que, como ya recuerdan, hay varias posiciones para darle leche materna a los recién nacidos. Hay posición de sentado, acostado y de balón, de acuerdo a las necesidades del recién nacido y a las preferencias de la madre. Pero en todas estas posiciones lo que debemos encontrar para ver si hay una adecuada succión o ver si hay signos de una posición correcta. Debemos encontrar que la madre no tiene sensación dolorosa, los labios del bebé van a estar doblados hacia afuera, la nariz y la barbilla del bebé van a tocar lo que es el pecho de la madre y vamos a ver que las mejillas del bebé van a estar redondeadas y mueve su sien y su oreja, ¿no? A funcionar. Todo esto nos va a indicar que hay una adecuada técnica de amamantamiento, ¿no? En cuanto al vestido, este vestido va a ser de acuerdo al clima. Va a ser desprovisto de botones, ganchos o broches que puedan causar alguna lesión en el recién nacido y se le va a recomendar lo que son uso de telas de 100% algodón. En cuanto al baño, se indica el baño en tina cuando han pasado 24 horas de caído el cordón umbilical. Si es antes de la caída del cordón umbilical, solo se va a indicar este baño de esponja, ¿no? No se puede sumergir al niño en la tina aún, porque puede haber problemas con el cordón umbilical, ¿no? Entonces, una vez caído este cordón umbilical, recién se puede realizar lo que son los baños de tina. En estos baños de tina se indica una temperatura de 32 a 34 grados centígrados, va a ser de corta duración, con una higiene adecuada y va a buscar también que haya una relación, un vínculo de padre a niño, ¿no? Porque es un tiempo que va a compartir el padre de familia con el recién nacido. Durante este baño se va a brindar relajación y se recomienda que sea antes de la hora de dormir del niño, ¿no? Porque va a estar relajado y le va a producir sueño. Y eso tiene que ser parte de una rutina. Después de este baño se va a indicar lo que es aseo del muñón umbilical. En este se va a pasar alcohol al 70% y se le va a poner su vasito. En cuanto a la habitación donde va a dormir el recién nacido, durante los primeros 3 a 6 meses se puede indicar que duerma en la misma habitación que los padres, pero no en la misma cama, sino que debe tener su cuna independiente. Eso es lo que llaman el colecho seguro. La habitación tiene dos se recomienda todo durante el primer año.
En cuanto al sueño del recién nacido, como ya sabemos, la mayoría duerme casi durante todo el día, solo se levantan básicamente para amamantar. Y después de la primera o segunda semana va a haber ya una diferenciación en lo que es la noche y el día, ¿no? En la noche va a tener sueño y va a haber vigilia durante el día. Durante el primer mes, el niño va a dormir de 16 a 18 horas del día y esto es completamente normal. Pero tener en cuenta que este recién nacido no debe dormir boca abajo, ya que esto se ha visto que está asociado a muerte súbita, ¿no? En cuanto al cordón umbilical, la caída se da entre los 10 a 14 días de vida, y entonces en los primeros días puede haber un discreto secreción de mal olor en la región, pero esto es normal, ¿no? Solo hay discreta secreción de mal olor, no, más no hay eritema periumbilical, ¿no? U otra, una secreción de muy mal olor que nos va a indicar que habría una infección. Después tenemos la baja de peso. Como ya mencionamos, la baja de peso es normal en los primeros días de vida del recién nacido. Esto se puede dar entre el tercer o cuarto día de vida, pero este peso lo va a recuperar entre el décimo y 14 días de vida, ¿no? Y tener en cuenta que esta baja de peso no debe ser mayor al 10%, 10 a 12% del peso del nacimiento. Después tenemos lo que son las deposiciones de recién nacido. Al inicio va a haber una falsa diarrea, pseudodiarrea o deposición de transición. Esta se va a dar durante las 24 a 48 horas de vida, lo que viene acá, y elimina una deposición verde, petróleo oscuro, ligosa, que va a estar constituida principalmente por mucoproteínas y células epiteliales, que es lo que vamos a denominar meconio, ¿no? Que es la primera deposición de recién nacido, que se va a dar durante las 24 a 48 horas de vida. Pero una vez que el recién nacido comienza a recibir lo que es la leche materna, las deposiciones que va a hacer van a ser verdosas, van a ser frecuentes, mucosas, incluso puede haber estrías de sangre, pero esto es normal, y va a durar de 2 a 3 días. Esta es la que ven acá en la segunda imagen, esa es la deposición de transición. Después, cuando pasa el tiempo, va a ver lo que es la deposición definitiva. Esta es una deposición frecuente pastosa y de color amarillento oro con un pH bajo de 6. Entonces acá vemos cómo es la transición de estas heces del recién nacido. Primero la primera deposición va a ser el meconio, que viene acá. Después sigue las heces de transición y finalmente las heces definitivas, ¿no? Que es de color amarillento. Después tenemos que tener en cuenta la ictericia fisiológica. Como su nombre lo dice, es fisiológica, entonces es normal. Esta consta de un ligero grado de coloración amarillenta en lo que es piel y mucosas, principalmente en lo que es cara, que aparece después de las 24 horas de vida. Importante el tiempo, ¿no? Porque si es antes ya no sería muy fisiológica, sino ya estaríamos pensando en otras patologías. Entonces, cuando aparece esta ictericia a las 24 horas de vida, y es ligera, solo en principalmente en la cara y en las mucosas de la cara, esta sería fisiológica. Alcanza su punto máximo a los 2 a 3 días de vida, en aproximadamente 2/3 de los niños a término, y importante que va a desaparecer de forma espontánea en los 10 a 12 días de vida, ¿no? Después tenemos el eritema tóxico, que ya vimos antes, ¿no? Pero es bueno recordarlo. Estas son áreas eritematosas de 5 a 15 milímetros de diámetro con una pequeña elevación amarillenta o blanquecina en el centro, ¿no? Pueden aparecer en el segundo o tercer día de vida y tener en cuenta que estas van a desaparecer de forma espontánea durante la primera semana de vida. Después tenemos la crisis hormonal. Esta crisis hormonal es normal, es una respuesta de recién nacido a la circulación hormonal de la madre. En esta podemos ver un aumento del tamaño mamario en los recién nacidos y una pseudomenstruación en las niñas, ¿no? Después, el siguiente tema que vamos a ver es la atención inmediata de recién nacido. Entonces, para la atención inmediata de recién nacido, primero debemos conocer el estado de la madre, ¿no?
si hay algún factor de riesgo en la madre, para poder prepararnos adecuadamente, porque si hay factores de riesgo en la madre, hay más probabilidades de que el niño también presente algún problema al nacer, ¿no? Dependiendo del factor de riesgo de la madre. Entonces debemos ver los factores de riesgo previos al parto y los factores de riesgo durante el parto. Entre los factores de riesgo previos al parto tenemos edad de gestación menor a las 36 semanas de gestación, edad de gestación mayor a 41 semanas de gestación, si la madre presentó preeclampsia o eclampsia, si hubo hipertensión materna, si hubo embarazo múltiple, anemia fetal, polindramnios, oligoindramnios, hidros fetal, macrosomía fetal, cuando pesa mayor, más de 4 kilogramos, si hubo RCU o restricción de crecimiento intrauterino, si hay alguna malformación o anomalía fetal significativa que se haya detectado previamente, o también si la madre no realizó los controles prenatales adecuados, ¿no? Eso también es un factor de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo durante el parto, tenemos que si el niño nació mediante cesárea de emergencia, o si fue un parto asistido con forceps o ventosas, o si el niño nació en presentación podálica, ¿no? O de nalgas o alguna presentación anormal. También si hubo un patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3, cuando esto quiere decir que la frecuencia cardíaca del niño es anormal, ¿no? O, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de fetal es aproximadamente 140 a 160, ¿no? Si esta frecuencia cardíaca fetal que se realiza por eco durante toda la gestación, y durante toda esta gestación debemos medir esta frecuencia cardíaca del feto, ¿no? Pero si vemos que hay alguna alteración de esta frecuencia cardíaca, por ejemplo, disminuye o aumenta demasiado, pues también es un factor de riesgo durante el parto. Otro factor de riesgo es que se realiza anestesia general en la madre. Porque, por ejemplo, en la cesárea solo se hace una anestesia regional, solo se hace anestesia lumbar, pero la madre está consciente, ¿no? En cuanto a la terapia materna, eh, si la madre recibió magnesio, ¿no? Porque esto nos indica que hubo algún problema de hipertensión. Cuando la madre recibe magnesio es porque hay algún problema de preeclampsia o eclampsia o hipertensión, ¿no? Si hay algún desprendimiento de placenta, si hubo hemorragia durante el parto, si hubo coriamionitis, o sea, una infección, también si hubo administración de narcóticos a la madre dentro de las 4 horas previas al parto, si hubo distocia de hombros, o si hubo un líquido amniótico teñido de meconio, que es el salam, ¿no? Que vamos a ver en el siguiente tema. O también si hubo un cordón umbilical prolapsado. Entonces, tener en cuenta todos estos factores de riesgo porque el equipo de neonatología debe estar atento a esto, ¿no? Para poder prepararse adecuadamente. Por ejemplo, es muy diferente que nazca un niño sin ningún factor de riesgo a un niño que nazca con un prematuro, con madre diabética o que es una madre que tuvo preeclampsia o eclampsia, ¿no? Entonces, el material que debe preparar el equipo de neonatología es un equipo de succión, que es una pera de goma, un succionador mecánico, catéter de succión, también un equipo de ventilación con oxígeno con flujómetro, tasa de flujo, un BPP, que es una bolsa y máscara de ventilación, y un equipo de intubación. También debe preparar sus medicamentos. Entre estos tenemos epinefrina, también expansores de volumen como cristaloides isotónicos, con solución salina normal y destrozal 10%, o vitamina K o gentamicina oftálmica, ¿no? ¿Qué es lo que siempre, vitamina K y gentamicina oftálmica es lo que siempre deben tener, ¿no? Porque es parte de la profilaxis del recién nacido, que se hace de forma rutinaria en todos los recién nacidos. En esta imagen ven cuál es el equipo de neonatología, ¿no? Este es su lugar donde se ponen una vez que nace recién nacido. Acá lo ponen, acá lo secan, acá miden su Apgar, también le hacen la profilaxis necesaria, acá lo secan. Este es un equipo que va a permitir que les da calor al recién nacido y acá también está conectado
BPP o CPAP si lo va a necesitar, ¿no? Después de estar preparados, también debemos hacer 4 preguntas para ver cómo está, para saber si hay factores de riesgo de recién nacido. Por ejemplo, ¿cuál es la edad esperada gestacional, no? Porque si es un niño prematuro, es muy diferente a recibir a un niño que está a término. Si el líquido amniótico es claro, ¿no? Porque puede ser un líquido amniótico meconial o un líquido amniótico hemático, o entre otros. También es importante preguntar cuántos bebés esperan, porque es muy diferente cuando es un embarazo único a un embarazo múltiple, ¿no? Porque un embarazo múltiple conlleva varios factores de riesgo. Uno de los principales es que nazcan prematuros. También debemos preguntar si hay algún factor de riesgo adicional, entre estos, por ejemplo, los factores de riesgo de la madre, ¿no? Si es una madre diabética, si es una madre hipertensa, o si hay algún otro factor de riesgo que también va a predisponer enfermedades en el recién nacido, ¿no? Por ejemplo, la madre diabética se asocia mucho a lo que es la macrosomía fetal. Y de acuerdo a eso debemos hacer una valoración, ¿no? Bueno, una vez nacido este recién nacido, tenemos este flujograma que nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, antes del nacimiento se debe hacer un adecuado asesoramiento prenatal, va a haber exposición informativa para el equipo de reanimación y verificación del equipo, que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Tienen que tener todo su equipo y deben saber todos los datos de este feto que van a hacer, ¿no? Para saber si tiene factores de riesgo o no. Después, de acuerdo a eso se preparan y bueno, se realiza el parto, ¿no? El nacimiento de recién nacido. Y una vez que nace, debemos hacernos 3 preguntas. ¿Es un nacido a término? ¿Tiene buen tono? O sea, si el niño está bien flexionado. ¿Respira o llora? Y la respuesta a estas 3 preguntas es sí, pues nos indica que es un nacido a término con un buen tono y que va a respirar o llora. Pues es un nacido en un buen estado general, ¿no? Si es de acuerdo a esto, entonces vamos a indicar lo que vemos acá, que es el niño debe permanecer junto a la madre durante la atención rutinaria. Acá lo que debemos hacer es calentar y mantener la temperatura normal de recién nacido, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si fuera necesario, solo si fuera necesario, no es rutinario. Se debe secar al niño y se debe hacer una evaluación constante. Después, si la respuesta a estas 3 preguntas es no, entonces también se debe hacer lo mismo, calentar, mantener la temperatura normal, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si fuera necesario, secar y estimular. Pero como este niño no ha respondido a alguna de estas 3 preguntas, nos significa que hay algún problema en este recién nacido y va a necesitar lo que es una reanimación. Este tema de la reanimación neonatal lo vamos a ver me parece que en la próxima asesoría, así que esta vez no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que vamos a ver en este tema es principalmente la atención rutinaria de un recién nacido que está bien, ¿no? Entonces, rutinariamente, no recién nacido que llora, tiene buen tono y es nacido a término. Lo primero que tenemos que hacer en este recién nacido es prevenir la pérdida de calor. ¿Cómo se hace esto? Secándolo con mantas secas precalentadas, toallas secas precalentadas, se seca una o con 2 toallas y después de esto también se le pone su gorrito para evitar que, como los recién nacidos tienen de su cuerpo la proporción de este cuerpo, la mayoría de la proporción lo tiene lo tiene la cabeza, ¿no? Entonces es importante prevenir la pérdida de calor mediante la cabeza, por eso le pone su gorrito, pues, mayormente. Entonces, tienen que secarlo bien, le ponen su gorrito y después de esto se lo da a la madre. Y pues esto para dar lo que es el contacto precoz y el apego con la madre, ¿no? Entonces se le da a la madre y también durante este momento debemos ver el cordón umbilical. Lo que se indica ahora es un pinzamiento tardío del cordón umbilical, o sea, se espera 1 minuto antes de pinzar el cordón umbilical, como ven acá. ¿Y esto para qué? Se ha visto que en estudios que esto va a disminuir la anemia neonatal,
también va a disminuir otras enfermedades en los recién nacidos. Y por lo tanto, ahora se indica el pinzamiento tardío en los recién nacidos, por lo que se espera 1 minuto, ¿no? De 30 a 60 segundos, dicen algunos literaturas. Después de esto, se debe identificar al neonato. Para eso se le pone el brazalete en la muñequita, ¿no? Después se debe hacer la profilaxis. Entre estas profilaxis tenemos la profilaxis para la infección ocular y para la enfermedad hemorrágica. Para la infección ocular tenemos lo que se dan son antibióticos, ¿no? Entonces se dan antibióticos como la eritromicina, tetraciclinas o gentamicina. Se aplica 1 gota en cada saco conjuntival de recién nacido. Y para prevenir la enfermedad hemorrágica, lo que se da es vitamina K. Se da 1 miligramo en recién nacidos a término y 0,5 miligramos en recién nacidos pretérmino. Vía intramuscular. Se lo pone en el muslito del bebé. Después debemos realizar las medidas del cuidado del cordón. Se debe verificar los números de vasos. La carita feliz, acuérdense. Después se debe colocar 1 gota de alcohol etílico al 70% y cubrir con gas estéril. Después se debe realizar la somatometría, que es pesar el niño, tallarlo, medir el perímetro cefálico. Y luego se hace el examen físico completo, ¿no? De forma cefálica, caudal, como ya vimos antes. Y también muy importante realizar el ACAR, ¿no? Eso se hace durante el primer y quinto minuto de vida. Después tenemos lo que es la estimación de la edad gestacional en el recién nacido. Cuando es feto, se realiza la estimación de la edad gestacional, ya sea por hay varias formas, ¿no? Por fecha de la última regla, también por vía ecográfica, también por la altura uterina. Pero esto cuando es feto. Cuando ya son recién nacidos, se utilizan otros métodos. Entre estos tenemos el método de Usher, el método de Dubowitz, el método de Ballard y el método de Capurro. Bueno, según la edad estacional, podemos clasificar a los recién nacidos pretérmino, menor de 37 semanas, a término de 37 a 41 semanas y posttérmino mayor a 42 semanas. Esta edad gestacional en los recién nacidos se basa en la valoración clínica de estos. Vamos a ver lo que son las características morfológicas y funcionales. Y existen diversos métodos, ¿no? Para la edad gestacional, como ya vimos. Pero estas básicamente van a medir lo que es la morfología, los caracteres físicos del recién nacido y los neurológicos, que van a ser el desarrollo neuromuscular. Entre estos tenemos el método de Usher, que no es muy utilizado, así que no lo vamos a ver. También tenemos el método de Dubowitz, que va a valorar signos somáticos y neurológicos en prematuros menores de 36 semanas. Pero este método de Dubowitz tenía muchos criterios, ¿no? Entonces se creó el método de Ballard, que es una abrevia del método de Dubowitz y considera solo 6 criterios físicos y 6 criterios neurológicos. Este se va a utilizar, es más utilizado que el Dubowitz, pero en lo que son prematuros menores de 27 semanas. Pero el que más se utiliza es el método de Capurro. Esta es una evaluación netamente física y no es útil para prematuros menores de 39 a 30 semanas. Esta es una evaluación rápida y práctica, por lo tanto es la más utilizada y puede realizarse en el periodo inmediato. Acá vamos a sumar el volumen calculado más 204 y este volumen se va a dividir entre 7. Entonces, ¿qué es lo que va a evaluar este método de Capurro? Va a evaluar lo que es la forma de la oreja, el pabellón auricular, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantales. En cuanto a la forma de la oreja, el pabellón, le vamos a dar puntaje 0 si es aplanada y sin incurvación, 8 si es un borde superior particularmente incurvado, 16 si es todo el borde superior incurvado, y 24 si es un pabellón totalmente incurvado, ¿no? Como pueden ver acá. Después, para el tamaño de la glándula mamaria,
Si es no palpable, se va a dar puntaje de 0. Si es palpable menor de 5 milímetros, puntaje de 5. Entre 5 a 10, puntaje de 10. Y si es mayor de 10 milímetros, esta glándula mamaria va a ser puntaje de 15. En cuanto a la formación del pezón, si esta aureola va a ser apenas visible, se le va a dar 0. Si hay un diámetro menor de 0.5 milímetros, entre la aureola lisa y chata va a ser de 5. Si hay un diámetro mayor de 0.5, y va a haber una aureola punteada, va a ser puntaje de 10. Y si un diámetro mayor de 0.5 con una aureola punteada y con un borde levantado, va a ser un puntaje de 15. Después debemos medir la textura de la piel del recién nacido. Si es muy fina, gelatinosa, puntaje de 0. Si es fina, lisa, puntaje de 5. Si esta es más gruesa, discreta y con una descamación superficial, puntaje de 10. Si encontramos que esta piel es gruesa, con grietas superficiales, con descamación de manos y pies, puntaje de 15. Y puntaje de 20 si esta piel es gruesa, con grietas profundas, apergaminadas, puntaje de 20, ¿no? Y también debemos ver los pliegues plantares. Si el recién nacido no tiene pliegues plantares, va a ser puntaje de 0. Si hay marcas mal definidas en la mitad anterior, puntaje de 5. Si hay marcas bien definidas en la mitad anterior, con surcos en el tercio anterior, va a ser puntaje de 10. Si hay surcos en toda la mitad anterior, puntaje de 15. Y si hay surcos en más de la mitad anterior, como pueden ver acá, casi toda la planta en pie tiene estos surcos, puntaje de 20. Entonces, esto es lo que evalúa el método de Capurro, ¿no? No suelen preguntar cada cosita, ¿no? Ni tampoco hacer el puntaje, pero sí es importante que lo conozcan, ¿no? Que es el método más utilizado, porque es rápido y práctico y se utiliza en el periodo inmediato. Y también tener en cuenta que evalúa la forma de la oreja, el pabellón, la glándula mamaria, formación del pezón, textura de piel y los pliegues plantares. Después pasamos al siguiente tema, que es asfixia perinatal. Bueno, para la asfixia perinatal tenemos criterios clínicos que debemos tener en cuenta para que podamos decir que es asfixia perinatal, ¿no? Entre estos tenemos si presenta acidosis metabólica con un pH menor de 7 o una diferencia de bases menor de 12 en gases de cordón o el paciente durante su primera hora estaría como un punto para lo que es asfixia perinatal. Después si presenta ADGAR menor de 3 a los 5 minutos o si presenta clínica de encefalopatía hipóxico-isquémica moderada o severa, o si hay una evidencia de compromiso multiorgánico, ¿no? Todo esto, si alguno presenta alguno de estos criterios, nos va a indicar asfixia perinatal. Esta asfixia perinatal se presenta principalmente en lo que es durante el parto. Eso es aproximadamente el 70%. Después, el 20% de esta asfixia perinatal se va a presentar durante el inicio del trabajo de parto y es solo el 10% durante el periodo neonatal. ¿Y cuál es la fisiopatología de esta asfixia perinatal? Bueno, en esto pues vemos primero que hay una insuficiencia placentaria que va a llevar al recién nacido presente hipoxemia y por lo tanto hipercapnia, y esto va a llevar a que haya una acidosis, ¿no? Y después todo esto junto va a llevar a que haya un daño cerebral y compromiso de múltiples órganos. Por lo tanto, es la importancia de detectar a tiempo la asfixia perinatal para que no llegue a este estado, ¿no? De un daño cerebral severo y compromiso de múltiples órganos, ¿no? Por eso se hace el ADGAR al minuto, ¿no? Eso nos va a permitir ver cómo se encuentra el recién nacido y sospechar de una asfixia perinatal. Si hay una transición inapropiada a la vía extrauterina, se va a ver reflejada en el ADGAR, ¿no? Y esto, si hay una disminución, si este ADGAR es bajo, nos va a indicar que hay una depresión neonatal. Si el ADGAR sale de 4 a 6, nos va a indicar depresión moderada. Si es de 0 a 3, nos va a indicar una depresión severa.
Y las causas de esta depresión neonatal pueden ser lesión hipóxico-isquémica intraparto, un trauma intracraneal, un trauma intracraneal con pérdida de volumen importante y una sepsis, ¿no? Por eso es importante el gas. Bueno, para la asfixia perinatal tenemos que la clínica va a constar de lo que es miocardiopatía hipóxico-isquémica, una hipertensión pulmonar, síndrome de aspiración meconial, una insuficiencia renal, isquemia intestinal y acidosis metabólica, ¿no? Los factores de riesgo para la depresión neonatal tenemos factores de riesgo maternos, fetales y obstétricos. Entre los maternos tenemos que si la madre presentó preeclampsia o eclampsia, si hubo una diabetes grave, o una ruptura prolongada de membranas o una infección intrauterina. En cuanto a los fetales, si el recién nacido fue prematuro, con bajo peso al nacer, o si fue un embarazo prolongado o posmadurez. También si fue un embarazo múltiple es un factor de riesgo neonatal. En cuanto a los factores de riesgo obstétricos, tenemos una distosia de presentación, incompatibilidad cefalopélvica y una distosia de hombros. Como ya mencionamos antes, para el diagnóstico debemos tener criterios clínicos para lo que es asfixia perinatal. Para eso se toma el pH, que tiene que ser menor de 7, que nos va a indicar una acidosis metabólica. Después tenemos un algar menor o igual a 3 a los 5 minutos. Después tenemos manifestaciones neurológicas neonatales y una disfunción orgánica multisistémica. Si cumple estos criterios, debemos iniciar inmediatamente el tratamiento. Y el tratamiento va a constar de una restricción hídrica, restringir el 20% de normal para los 2 primeros días de vida. Esto va a ser de 60 a 70 mililitros kilogramos día. Esto es lo máximo que se le puede dar de líquidos al recién nacido. Esto porque al haber una asfixia perinatal, lo que causa es hipoxia, ¿no? ¿Y cuál es el órgano que más se afecta a la hipoxia? Es el cerebro. Entonces, el cerebro va a responder haciendo un edema. Entonces, si le damos mayor líquido al recién nacido, este edema en el cerebro va a aumentar. Por eso se le debe restringir el agua a este recién nacido, para no aumentar el edema cerebral. Después se deben manejar las convulsiones. Para esto se le debe dar fenobarbital 20 miligramos kilogramo y seguir con dosis de mantenimiento 3 a 4 miligramos kilogramo día. También se le debe mantener una temperatura rectal entre 33 a 35 grados centígrados y con una temperatura objetiva establecida en 33.5 grados centígrados. Después, uno de los tratamientos más importantes que deben tener en cuenta es la hipotermia terapéutica. Esta se va a dar cuando es un recién nacido mayor o igual a 35 semanas, en las primeras 6 horas postparto, hasta 72 horas a temperatura de 33.5 grados centígrados, y lo ideal es que sea corporal, ¿no? Que sea todo el cuerpo del recién nacido. Porque hay algunas que solo, algunas máquinas que solo hacen la hipotermia en lo que es la cabeza del recién nacido, pero lo ideal es que sea corporal, ¿no? Y se va a realizar cuando hay una encefalopatía moderada a severa. También debemos tener en cuenta que para los criterios de ingreso, como ya mencioné, mayor de 35 semanas, y debe cumplir 2 de los siguientes criterios: ANGAR menor de 5 a los 5 minutos, gases de cordón a la primera hora de vida con un pH menor o igual a 7, encefalopatía moderada a severa, una monitorización cerebral mediante encefalograma, y los criterios de exclusión, o sea, que no pueden recibir esta hipotermia terapéutica a pesar de tener clínica de asfixia perinatal, si es un recién nacido con más de 6 horas de vida, un recién nacido menor de 35 semanas de edad gestacional, si hubo restricción del crecimiento intrauterino severo con anomalías congénitas severas, si hay hipertensión pulmonar severa o si hay una alteración de la coagulación severo con un sangrado activo. Si presenta alguno de estos criterios de exclusión, no puede recibir una hipotermia terapéutica. También es importante realizar lo que es el monitoreo continuo de la oxigenación. Para eso debemos tener una ventilación suficiente con un PSO2 entre 35 a 45 miligramos de oxígeno de mercurio.
Tenemos que mantener una oxigenación suficiente, con una presión parcial de oxígeno mayor de 50 en recién nacidos a término y presión parcial de 40 en recién nacidos pretérmino, o saturación de oxígeno entre 88 a 95%. También es importante tratar los trastornos metabólicos, como la acidosis o si presenta hipoglicemia, entre otros. Después tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Que está muy relacionado a lo que es asfixia perinatal, ¿no? Es el daño producido al encéfalo como consecuencia de uno o varios eventos de asfixia en el periodo perinatal, cuyas manifestaciones están en relación a la intensidad del evento de asfixia, ¿no? Entonces, para los factores de riesgo tenemos tres tipos: lo preconcepcional, el anteparto y el intraparto. En el preconcepcional tenemos diabetes mellitus, tenemos enfermedad tiroidea, tratamientos de fertilidad, nulliparidad y edad materna avanzada. El anteparto podemos tener lo que es la preeclampsia severa, desprendimiento de placenta, múltiples fetos, ¿no? Como gemelos o más, hemorragia anteparto y restricción del crecimiento intrauterino. En el intraparto tenemos una mala presentación de recién nacido, que se tenga una presentación podálica o de nalgas, si hay un prolapso del cordón umbilical, si es un nacimiento instrumentado, con forces u otros, o si es una cesárea de emergencia, ¿no? Porque una cesárea de emergencia mayormente es causado por un problema importante. También si fue un parto inducido o si hubo pirexia materna. Y después, para lo que es encefalopatía hipóxico-isquémica, cuando nace el bebé tenemos factores de riesgo importantes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos un bajo menor de 3 al 5 minuto, debemos sospechar de encefalopatía hipóxico-isquémica, al igual que si hay una depresión cardiorrespiratoria, una acidosis metabólica, si hay un reflejo de Moro 3 cruces, si hay una hipotonía generalizada y si hay una afección en pares craneales. Si hay alguno de estos factores de riesgo, debemos sospechar de encefalopatía hipóxico-isquémica. Y bueno, una vez que sospechamos de esta encefalopatía hipóxico-isquémica, debemos hacer una clasificación. Y para la clasificación tenemos la clasificación de Sarnat, que nos lo va a clasificar en estadio 1, estadio 2 y estadio 3, de acuerdo a diferentes signos que presenta el recién nacido. En cuanto a la conciencia, si el niño está irritable, hiperalerta, está en estadio 1. Si está letárgico, está en estadio 2. Y si ya está en coma, ya está en estadio 3. El tono muscular en el estadio 1 se mantiene normal, en el estadio 2 hay hipotonía, y en el estadio 3 ya lo que vemos es flacidez de los miembros del recién nacido. Los reflejos taninosos, vamos a ver que en el estadio 1 va a estar aumentado, 2 disminuido, y en el 3 van a estar ausentes o muy deprimidos. En cuanto al clonus, solo en el estadio 3 va a estar ausente. Después debemos evaluar los reflejos, ¿no? Y entre estos, el más importante es el de Moro y el de succión. Entre estos tenemos que la succión va a estar ausente en el estadio 3, al igual que el Moro también va a estar ausente en el estadio 3. Después tenemos la función autonómica. Debemos evaluar las pupilas, la respiración y la frecuencia cardíaca. Importante las pupilas. En el estadio 1 van a estar dilatadas, en el estadio 2 van a estar contraídas y en el estadio 3 pueden estar variables o fijas, no se contraen ni dilatan. En cuanto a la respiración, en el estadio 1 vamos a ver que esta respiración se va a mantener regular, en el estadio 2 va a ser variable y en el estadio 3 ya podemos lo que es una apnea. En la frecuencia cardíaca, en el estadio 1 puede haber una frecuencia cardíaca normal o taquicárdica, mientras que en el estadio 2 y 3 lo que vamos a ver es bradicardia. Las convulsiones en el estadio 1 no se presentan, en el estadio 2 son muy comunes y en el estadio 3 ya son raras, ¿no? Y también debemos ver la duración. Si se presentan estos síntomas menos de 24 horas, estaríamos en el estadio 1. Si es de 2
a 14 días es un estadio 2 y si es de horas a semanas en un estadio 3. En cuanto al encefalograma, si las ondas son normales, estaríamos en un estadio 1. Si las ondas son de bajo voltaje, periódicas o paroxísticas, estaríamos en un estadio 2. Y si son periódicas o isoeléctricas, estadio 3. Es importante que recuerden la clasificación de Sarna porque suelen preguntar esto. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a basar en lo que son antecedentes, la clínica, el ADGAR, que es menor de 3 a los 5 minutos, la gasometría, que vamos a ver que es una acidosis menor de 7, el pH. Después tenemos una eco transfrontanelar que vamos a ver en el cerebro, ¿no? Que va a haber edema. Después tenemos que hacer un encefalograma, que ya vemos cómo están las ondas de acuerdo al estadio en el que esté presente. También podemos ver lo que son transaminasas y creatinina. Y para el tratamiento, lo que vamos a realizar son anticonvulsivantes como fenobarbital, lorazepam o midazolam. También podemos darle eritropoyetina, oxígeno, manejo de líquidos y electrolitos, corrección de niveles de glucosa, la nutrición enteral, que se debe volver a empezar la lactancia materna lo antes posible. Y también importante que se puede dar lo que es la hipotermia terapéutica, ¿no? El que se da en recién nacidos mayores de 36 semanas, que pesen más de 1.8 kilos, y en encefalopatía moderada a severa. Y por último, vamos a ver el síndrome de aspiración meconial, que es el SALAM. Esta es una dificultad respiratoria causada por la aspiración de líquido amniótico teñido de meconio dentro de la vía aérea. Entre los factores asociados tenemos un residenciado posttérmino con RCU, nuliparidad, patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal, sexo masculino, abdomen bajo, presencia de meconio espeso, presencia de meconio en las cuerdas vocales. También si la madre es diabética o si es hipertensa. También un desprendimiento prematuro de placenta o cualquier evento que pueda causar hipoxia o estrés en el feto. Y esto se da porque el meconio a nivel pulmonar puede causar obstrucción respiratoria, va a causar una irritación química, puede predisponer a infecciones, también inactiva el surfactante pulmonar y causa hipoxia, ¿no? por alteración de la ventilación y la perfusión. Para el diagnóstico debemos tener en cuenta los antecedentes, si es un niño post-término o a término, si es un meconio líquido amniótico, si hay asfixia perinatal o si hay un retardo del crecimiento intrauterino. En cuanto a la clínica, vamos a ver que el recién nacido va a presentar dificultad respiratoria, taquimia y cianosis. Y en cuanto a los hallazgos radiográficos, vamos a encontrar infiltrados difusos, consolidación y atelectasia. Al laboratorio lo que vamos a ver en el AGA es una hipoxia, hipercamia y acidrosis. Y bueno, para clasificarlo, podemos clasificarlo en leve, moderado y severo. En cuanto al leve, vamos a encontrar una gasometría normal y vamos a encontrar una taquimia. Pero esta va a resolver a menos de 48 horas y va a necesitar FiO2. El FiO2 es la concentración de oxígeno que tenemos en el ambiente, ¿no? El FiO2 en el ambiente normalmente es 21%, ¿no? Tenemos oxígeno en el aire normal, el 21%. Una vez se le da, ya sea CPAP, ventilación mecánica o cánula binasal, esto va a aumentar la concentración de oxígeno, va a aumentar el FiO2. Y de acuerdo a que este instrumento se le ponga, podemos dar un FiO2 dependiendo cada uno, ¿no? Entonces, si este FiO2 que van a necesitar recién nacidos menor a 40%, estaría considerado como un SALAM leve. Moderado, cuando hay una gasometría anormal, hay taquimia y la resolución va a ser mayor a 48 horas y va a necesitar un FiO2 mayor a 40%. Severo es cuando hay una hipertensión pulmonar y va a necesitar ventilación mecánica.
Para el tratamiento debemos buscar como objetivo mantener una saturación de oxígeno mayor al 90% y se debe buscar que el uso de cualquier dispositivo ventilatorio se debe dar durante el menor tiempo posible, ya que si también se le da demasiado tiempo oxígeno, también va a causar a la larga un problema de recién nacido, que vamos a ver después también. En cuanto a la ventilación asistida, se da cuando hay un FiO2 mayor al 60%, va a requerir un FiO2 mayor al 60%, si presenta una acidosis persistente, si hay presencia de apnea o si el CPAP no provee la oxigenación adecuada para aumentar el atrapamiento de aire, ¿no? Este es el CPAP. También se le da lo que es el óxido nítrico inhalado cuando hay falla respiratoria. Y por último, una de las últimas elecciones es la oxigenación por membrana extracorpórea, que es el ECMO, que se da a recién nacidos que no responden a ventilación mecánica. También es importante darle surfactante, que sea una dosis de 150 miligramos kilogramo o 6 mililitros kilogramo. También se le da antibióticos, como profilaxis antibiótica para algunos, pero no está recomendado en todos. Y se le puede dar lo que es ampicilina gentamicina. En cuanto a los corticoides, no hay evidencia que estos ayuden al tratamiento, así que no se les suele dar de forma rutinaria. La alimentación se debe iniciar la lactancia materna lo antes posible, cuando se pueda. En cuanto al soporte circulatorio, debemos mantener un adecuado volumen intravascular y si es necesario se le puede realizar transfusiones de paquetes globulares y si necesita, o sea hay shock, podemos darle lo que son vasopresores como dopamina. En cuanto a la sedación, este se da cuando los recién nacidos se encuentran agitados o hay una dificultad para sincronizar la ventilación mecánica. Para esto se le puede dar fentanilo, 1.4 microgramos kilogramo hora, midazolam, 10 a 60 microgramos kilogramo hora. Eso sería todo, chicos, por esta asesoría. ¿Alguna pregunta?